Saludo con gusto al doctor Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Gracias por estar con nosotros, doctor. Mucho gusto, Guillermo, y saludos a su auditorio. Y esta conversación, doctor, tiene que ver con un estudio interesante, por cierto, publicado por el instituto que usted encabeza, según el cual existe una escasez mundial de trabajadores de la salud que impide una cobertura sanitaria efectiva. Le preguntaría en primera instancia de qué tamaño es el problema. En primer lugar, déjeme decirle, Guillermo, que el estudio está recién salido del horno y usted tiene la primicia. En segundo lugar, déjeme decirle que nosotros estimamos que en el mundo hay 104 millones de trabajadores de la salud en general, pero hicimos un cálculo solamente de 4 ocupaciones de las 16 que estudiamos para ver de qué tamaño era el problema. Y de estos 104 millones, 53 millones son los que tienen que ver con profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, dentistas, profesionales de las farmacias. Y entre estos 4 encontramos un déficit de 43 millones de trabajadores. De estos 43 millones, 6.4 millones son médicos, 30 millones son enfermeras, enfermeros. ¿Cuál diría usted, doctor, que es el impacto de la escasez de personal en el sector salud? Bueno, en realidad es paradójico porque hay escasez importante en algunos países y en otros países hay exceso de personal de salud. Nosotros encontramos que 39 países de los 204 que estudiamos no requieren, no tienen problemas de déficit y más bien lo que tienen es un exceso de personal. Doctor Lozano, en aquellos países donde hay escasez de personal de salud, ¿en este estudio se ha podido medir cuáles son las consecuencias? Bueno, definitivamente, si nosotros no contamos con los recursos necesarios para poder alcanzar objetivos que nos trazamos a nivel internacional, como es la cobertura universal en salud, pues definitivamente no vamos a alcanzar los niveles de salud esperados y vamos a generar no solamente vamos a dejar un rezago de enfermedad, sino también insatisfacción en la población que espera atenderse con mayor atingencia por parte de los sistemas de salud. Déjeme ponerle un ejemplo en términos numéricos. Si nosotros vemos lo que sucede en los países de Europa Central, Europa del Este, y los comparamos con los países del sur del Sahara, encontramos que hay una brecha de 10 veces, es decir, 10 veces más personal dedicado a la medicina en los países de Europa que en los países de África. Si lo extendemos en términos de países, esta brecha crece 10 veces más, es decir, en Cuba hay 84 por cada 10,000 habitantes, 84 personal dedicado a la medicina, y en Etiopía hay 0.8. Entonces, en un país hay un exceso y en el otro país hay un déficit muy grande. ¿Y a qué se debe esta escasez de personal sanitario, doctor? Bueno, hay diferentes razones, los incentivos, los salarios, los efectos, los fenómenos migratorios, la violencia y sobre todo, pues escasez en la producción de los recursos humanos. Es decir, no hay suficiente capacidad en los países para formarlos. En el caso del personal de enfermería en la zona del sur de Asia, donde habita
prácticamente el 30% de la población del mundo, el déficit es impresionante de ese personal. Y es el personal que está al frente en lo que sería la atención primaria a la salud, el personal de enfermería. Doctor Rafael Lozano, por lo que me decía, el problema de escasez de personal de salud es más grave en África que en otras regiones. ¿Por qué? Así es, pero no solamente en África, también en países del sur de Asia. Y luego ya cuando lo vemos en términos de algunos, al interior de los países, vemos grandes diferencias en los países. Es el caso de lo que vemos en Brasil, en México, en la India, en donde las brechas son igual de grandes que lo que suceden en el mundo. Entonces también hay un problema de concentración de recursos y de falta de recursos en los lugares remotos. Y ahora que menciona nuestro país, ¿cómo se encuentra México según el estudio? ¿Hay suficiente personal sanitario o es igualmente escaso? Si nosotros establecemos para lograr una cobertura universal efectiva de 80, se necesita una tasa de 20.7 médicos por cada 10,000 habitantes. México, de acuerdo a nuestras estimaciones, tiene 26.6. Es decir, de acuerdo a nuestras cifras, tenemos un exceso de personal médico en el país. Cosa que no sucede en estados como Chiapas, como Oaxaca o como San Luis Potosí. Pero si nos vamos a las enfermeras, ahí tenemos un déficit muy grande. La tasa esperada es de 70.6 y nosotros en México observamos una tasa de 57.7. Eso nos da un déficit de alrededor de 162,000 enfermeros y enfermeras en el país. En el caso de los dentistas no tenemos ese déficit y en el caso de personal de farmacia también hay un déficit de alrededor de 30,000 personas. Entonces, lo que vemos en general es que no es un patrón homogéneo, pero donde habría que poner los focos rojos, donde están los focos rojos y habría que poner más atención es en el personal de enfermería. Doctor Lozano, ¿el estudio propone o sugiere posibles soluciones? Bueno, en realidad las soluciones para mejorar la cobertura universal en salud está justamente en invertir mejor en la formación de los recursos humanos, en la asignación de los recursos humanos y por lo mismo en generar incentivos. Entonces, son muy variadas las propuestas para cada uno de los países. Una de las cosas que nos interesa mucho influir es que se regule mejor lo que es la producción de recursos humanos, si me lo permite decir, Guillermo, en algunos países que se exportan a otros países. El caso del personal de enfermería de Filipinas, que se ubica en muchos lugares de los países de ingresos altos, y que genera, en el caso de Filipinas, un déficit para el propio país. Sin embargo, representa una manera de resolver algunos asuntos de economía local. Doctor Rafael Lozano, le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias. Guillermo, estoy a sus órdenes y en el momento que se ofrezca, no dude en volvernos a contactar. Le dejo un abrazo y un saludo a todo su auditorio. Igualmente, doctor, un abrazo. El estudio fue publicado apenas ayer en The Lancet, medio especializado en temas médicos y científicos, y ya está a disposición del público para aquellas entidades, instituciones o personas interesadas en conocer más detalles.